Incline un momento su rostro. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora por tu bendición, por tu presencia, por tu gracia, por la palabra que nos permites compartir con todos en esta mañana, que sea para edificación, para bendición, Señor, y que podamos abrazar aquello para lo cual nos estás hablando, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo insisto en decir esto porque algunas personas han sido invitadas. Qué bueno que está usted aquí. Créame, no hay casualidades. Dios tiene algo especial para su vida hoy. Él tiene cosas maravillosas preparadas para todos nosotros siempre. Yo le voy a dar una receta que no falla. Si usted llega delante de Dios con expectativa, es decir, esperando algo de Dios, seguramente usted se va a ir lleno de cosas que Dios le va a dar. Siempre es así. Imagínese, estamos hablando del creador de todo lo que existe. Estamos hablando de que Él se ha manifestado a nosotros como un Padre amoroso que quiere reconciliar a todas las personas con Él. Estamos hablando del ser más inteligente del universo. Estamos hablando que Él, con solo decir una palabra, las cosas suceden. Él puede cambiar la enfermedad, el dolor, la tristeza, la angustia en bendición, en paz, en salvación, en sanidad. De eso estamos hablando. Y si usted está aquí, no hay casualidad. Usted ha venido con alguna situación, quizás, créame, hay una respuesta. Jesucristo tiene una solución para cualquier cosa que usted esté pasando en este momento. Es verdad. A veces, quiero hacer un paréntesis, nosotros estamos cosechando nuestras malas decisiones, en donde invertimos mal nuestro tiempo o nuestro dinero, y por eso pasamos muchos problemas. Cuando usted viene a Jesús, lo que ocurre es que Dios le ayuda a poner en orden su vida, a enderezar sus caminos, a decidir con mucha más sabiduría que lo que hasta este día ha usted hecho. Y entonces, si usted empieza a sembrar bien, en muy poquito tiempo va a empezar a cosechar bien. Eso no quita que de repente, aunque usted ya está conociendo a Dios ahorita, pues todavía va a estar usted, aunque no lo quiera, ¿verdad?, cosechando cosas porque lo hizo en el pasado, que todavía viene usted cosechando. No sé si me explico, pero todo lo que sembramos, eso cosechamos, ¿verdad? Entonces, le pido que en ese sentido usted crea y tenga un poquito de paciencia. Yo quiero compartir con usted en esta mañana una escritura que es la que nos va a dar dirección en este día. Y esto está en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, para usted que viene por primera vez, es un libro escrito por Lucas, el evangelista, en el Nuevo Testamento. Estamos hablando que a partir del libro de Mateo empieza el Nuevo Testamento. Son 4 evangelios: el evangelio de Mateo, el de Marcos, el de Lucas, el de Juan, e inmediatamente empieza el libro de los Hechos. Es el 5.º libro del Nuevo Testamento, y ahí usted va a encontrar números grandes y números pequeños. Si es la primera vez que usa una Biblia, los números grandes son los capítulos, los pequeños son los versos o versículos, que también le llamamos, y cuando damos una cita, damos el nombre del libro, damos el capítulo y damos el versículo para que sea mucho más fácil encontrarlo. De cualquier manera, procuramos ponerle a su disposición la escritura en la parte de atrás, pero si no está ahí y no trae Biblia, también, si usted tiene un teléfono inteligente y todavía no tiene Biblia, le voy a recomendar que baje usted una Biblia de las que hay ahí. YouVersion se llama la que estamos ocupando más. Y esa está muy buena porque viene en muchos idiomas, en muchas versiones, y usted puede ocupar la que usted quiera en el momento que la necesite. Nosotros estamos ocupando de manera general la Reina Valera. Si alguna vez ocupo una versión diferente, yo le digo, esto está en la versión, nueva versión internacional, Dios habla hoy, o cualquier otra versión que ocupemos, yo se los indicaría. Por lo pronto estamos en la nueva versión, estamos en la Reina Valera 1960. Es el libro de los Hechos, capítulo 9, en el verso 10.
Para contextualizar lo que está pasando en esta escritura, le voy a platicar lo que pasó en los versos anteriores. Había un hombre llamado Saulo. ¿Me puede repetir el nombre? Saulo. Saulo era un hombre que tenía temor de Dios, era muy riguroso con su religión, judío de nacimiento, y entonces él, cuando apareció en su ámbito de vida un grupo de gente que predicaba a un hombre que se llamaba Jesucristo y que decían que era su Mesías y que era su Señor, para él le entró un celo tremendo, porque él dijo: ¿cómo es posible que esta gente esté engañada y esté engañando a otros? Y empezó a perseguir sin saber lo que estaba persiguiendo, pero muy enojado, perseguía personas, las encarcelaba. Inclusive él, dice la Biblia, que consintió cuando estaban lapidando, es decir, dándole muerte con pedradas a un hombre llamado Esteban, un hombre joven, lleno del Espíritu Santo, con una capacidad dada por Dios tremenda para hablar el Evangelio. Lo agarraron a pedradas y lo mataron. Y el joven Saulo estaba ahí viendo pasar todo esto. ¿Va conmigo? En este momento estamos en el capítulo 9 de Hechos, donde Saulo está yendo hacia una ciudad que se llama Damasco, en un lugar que actualmente la ciudad de Damasco todavía existe, el país de Siria todavía existe, y él está yendo hacia Damasco en Siria para perseguir. Era tanto su celo que se salió de las fronteras de su lugar de donde él podía hacer las cosas, porque ya estamos hablando de otro país, de otro territorio. Entonces tenemos a Saulo persiguiendo. Y resulta que en el camino, persiguiendo, ¿verdad?, a los cristianos, en ese tiempo todavía no se les llamaban cristianos. En ese tiempo a las personas que creían en Jesús les llamaban que seguían el camino. Un poquito más adelante ya le empezaron a llamar cristianos a las personas que seguían a Jesucristo. Son datos que le digo porque luego la gente necesita tener más referencias y se las platico. Y entonces le pasa algo que yo pienso, esto es una cosa personal, yo pienso que él, una de las cosas que más le molestaba era que, siendo él educado, religioso, conocedor de las Escrituras, él no tuviera ninguna información personal directa de algo de parte del Señor, de Dios, que se le hubiera manifestado a él. Y entonces se enojaba porque veía que los seguidores de Jesucristo, que decían que era el Mesías, era gente común y corriente, sin estudios la gran mayoría, no necesitaban tener grandes conocimientos para poder tener amor y celo. Escuche lo que estoy diciendo, porque eso nos importa hoy a nosotros. No tenían que tener un gran estudio, ni haber sido teólogo, ni estar bajo los pies de ningún gran maestro, ¿verdad?, para de repente estar ahí teniendo un amor profundo al grado de ser capaces de dar la vida, si es necesario, por aquel en quien han creído. Y para Saulo esto es inconcebible. Y yendo en ese camino con algunas personas, de repente tiene un encuentro sobrenatural. Diga conmigo: encuentro sobrenatural. Hasta aquí, cualquier persona que tenga una fe puede decir: no, sí, yo creo en Dios, sí es cierto, porque a mí me dijeron y me enseñaron, y mis padres y mis abuelos. Y la verdad, muy pocas veces las personas han realmente tenido un encuentro sobrenatural con Dios. Pero en este caso vamos a ver qué fue lo que pasó con Saulo, porque una luz inmensa en el camino y una voz, ¿verdad?, lo tira del caballo, y la voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús, al que tú persigues. Yo no sé qué momento fue ese para Saulo, pero Saulo dice que Señor, o sea, inmediatamente le dijo Señor. Escucha eso. Si él no hubiera reconocido que era Dios, no le hubiera dicho Señor, ¿no? Hubiera dicho: ¿qué huele? ¿Qué es esto? ¿No? No hubiera tenido ninguna reverencia. El cúbole es muy mexicano. No sé cómo hubiera sido en ese lugar, pero era muy parecido. Si no le hubiera interesado, hubiera dicho: ¿qué es esto? ¿No?
Pero no, dijo, Señor. O sea, como que en ese momento tuvo un encuentro tremendo con Jesús. No le dio muchas explicaciones Jesús, solamente lo dejó ciego. Rapidito. ¿Por qué lo dejó ciego? Yo creo que para que se estuviera quieto, ¿no? Para que aprendiera que tenía que depender de alguien más. Fíjense las enseñanzas. Porque en ese momento a fuerzas tuvo que venir alguien a ayudarlo a levantarse y a conducirlo a donde iba porque no veía nada. O sea, ¿qué hace Dios? Dice la palabra, escuche cómo se cumple la palabra. Dice la palabra de Dios que Él da gracia a los humildes y levanta a los humildes y derriba, tira, humilla a los que se enaltecen, a los orgullosos. Entonces, en ese momento, el apóstol Pablo, que se convirtió después Saulo en el apóstol Pablo, ¿verdad? Fue tirado por la presencia de Dios de un caballo, lo dejó ciego y lo humilló porque tuvo que necesitar ayuda después de que era tan autosuficiente. Ahora, ¿cómo iba a explicar esto? Ahora, ¿cómo podía decir, no, es que yo estoy persiguiendo porque estos son unos herejes? Si ahora a él mismo en persona le tocó que lo encontrara la presencia de Dios, lo derribó e hizo cualquier cosa para cambiar su manera de pensar. Y así, dependiente de otras personas, ciego, se lo llevaron a un lugar allá adelante. Y entonces, aquí viene el personaje que quiero mencionar, que está ahí en el capítulo 9, en el verso 10. Esto está pasando inmediatamente después de lo que te acabo de platicar. Ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión, lo llamó. Ananías. Sí, Señor, respondió. El Señor le dijo, ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. ¿Vamos bien? Pero Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además, tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo, recobró la vista, luego se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recuperó las fuerzas. Vamos a dejar la lectura ahí. Fíjese qué interesante este personaje. ¿Por qué es tan interesante? Primero quiero que usted entienda, una vez que entramos a conocer a Jesús, entramos a una vida sobrenatural. Diga conmigo, vida sobrenatural. Aquí en esta escritura nos debe de quedar claro que uno de los lenguajes que ocupa Dios son las visiones. Diga conmigo, visiones. Y alguien dirá, ¿y qué visiones son estas? Bueno, te lo voy a explicar de esta manera. Una visión se parece a un sueño. ¿Has tenido sueños? ¿Y los sueños, esos que parece que fueron verdad, que son realidad? ¿Te ha pasado alguna vez? La mayoría de nosotros hemos tenido sueños así. Bueno, las visiones se parecen mucho a eso, nada más que no estamos dormidos, estamos despiertos. Hey, ¿estás ahí? Entonces, fíjate qué interesante cosa más impresionante. Ya de por sí es impresionante lo que Jesús hizo para derribar a Saulo y para que lo pusieran por ahí. Saulo, preocupado, yo pienso que estaba preocupado. ¿Por qué está preocupado? Porque ya se dio cuenta en ese momento que todo lo que había hecho estaba mal.
que había perseguido gente que no tenía que haber perseguido y que el que estaba de su parte era el mismo Dios. Yo también me hubiera preocupado si me hubiera pasado algo así. ¿Sí me entiende? He dicho, ups, caracoles, ¿y ahora qué voy a hacer? Y está esperando, porque está ciego, está nervioso. Y entonces el Señor le empieza a hablar. Por fin, a partir de que se encuentra Jesús, Saulo empieza a escuchar a Dios. Eso lo puedes anotar si te gusta anotar. A partir de que Saulo se encuentra a Jesús, empieza a escuchar la voz de Dios. Prácticamente es de inmediato. Pero lo que más me impresiona es Ananías. Dice que había un discípulo que se llamaba Ananías. No dice más nada de él. No dice quién era, quién eran sus padres, de dónde salió, a qué se dedicaba. No dice nada. Nada más dice, había un discípulo. Entonces, por un momento tú di, yo soy un discípulo de Jesús. Pero pon tu mano así. Ok. Dicho esto, imaginemos que cada uno de nosotros que somos un discípulo de Jesús, estamos en nuestras cosas de todos los días, porque Ananías estaba haciendo algo, ¿no? Aunque estuviera, porque tuvo una visión. En el caso de Pablo, sí, de Saulo, dice que estaba orando, ¿verdad? Pero de Ananías, así como que dices, bueno, podía haber estado orando, sí, pero podía haber estado haciendo otra cosa. Y entonces, él tuvo claramente esta visión y Dios le habló. Ahora, aquí una cosa es tener una visión y otra cosa es que esté acompañada de una voz. Hay una visión, pero también Dios habla de manera audible. Diga conmigo, audible. Eso es para la gente que luego se pregunta, es que ¿por qué dicen que Dios te habla? Pues porque te habla. ¿De qué manera te habla Dios? De muchas maneras. En este pasaje estamos viendo por lo pronto dos, que es la visión y la voz audible. ¿Dios te puede hablar de manera audible? Sí. Y hay diferentes maneras como puedes oír la voz. Hay veces que es literalmente, la oyes aquí, en el oído, pero hay veces que es una voz como interna, fuerte, que sabes que es Dios porque no eres tú y lo que te está diciendo es Él diciéndote algo. Vamos a dejar ahí el paréntesis. Y entonces dice que Ananías le da una instrucción a Dios y le dice, hay un hombre llamado Saulo en una calle que se llama Derecha. Imagínate todos los detalles. A mí me fascina cuando escucho personas que dicen, o yo mismo cuando me ha pasado, que Dios les da detalles precisos de cosas y personas precisas. ¿Sabe? ¿Eso es posible? Sí, sí es posible. Es muy posible. Y entonces le dice, fíjate que ahí está este señor que se llama Saulo, pero fíjate qué hermoso el Señor. ¿Cómo confía Dios en la obediencia de Ananías? Qué tremendo, porque le dice, le he mostrado en visión a un hombre que se llama Ananías, que entra y ora por él y le impone las manos y recupera la vista. En ese momento Ananías no le ha dicho al Señor, sí, sí voy. Hey, pon atención. Y según mi experiencia, son más las veces que las personas le dicen a Dios no, que los que le dicen sí. Y no hay que ser religiosos con esto. Ay, no, ¿cómo crees? Si Dios me hablara, yo lo haría. Ja, ja, ja. Eso no es cierto. Dios te habla muchas veces. Te voy a poner ejemplos. Vas en un transporte público y hay esto lo he oído muchas veces, por eso se lo estoy diciendo. Y vas ahí y inclusive estás orando porque eres un cristiano que amas a Dios y en tu trayecto dices voy a estar orando y estás orando y de repente el Señor te inquieta y te dice, dile a esa persona que está a tu lado que no se preocupe, que yo la amo, que yo tengo resuelto su problema. Y tú nada más pelas los ojos. Y volteas para un lado y volteas para el otro y empiezas a decir, pero si yo acabo de llegar a la congregación, yo no sé nada.
¿Sí? Cosas por el estilo. O yo no estoy preparado. O ¿cómo crees? Va a decir que estoy loco o loca, dependiendo de quién seas, ¿verdad? Y el Señor te dice, dile, dile, dile. ¿Te está hablando o no te está hablando? Bueno, yo conozco personas que en el relajo de discutir con Dios de si lo hacen o no lo hacen, se baja la persona a la que le tenían que hablar y se va. Y la persona que tenía que hablarles se queda tan inquieta, sabe que es Dios, porque eso naturalmente no te pasa. No, esto no puede ser tu imaginación. No sé si me entiendes. Tú te puedes imaginar cosas de otro tipo, pero que te imagines algo así es prácticamente imposible. Ese es Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere hacer algo. Yo conozco personas que han tenido que bajarse corriendo atrás de la persona que le tenían que decir. Escucha eso. Y la pobre persona que se bajó así toda compungida, cuando ve que la persiguen, corre. Oye, si un loco o una loca se baja del camión atrás de ti y te quiere decir algo sin conocerlo, ahí sí, córrele, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bueno, pues esta persona que no hizo caso desde que estaba cómodamente parada, ¿verdad? Y al lado la tenía, llega con la lengua de fuera y le dice, no, espérese, espérese. Espérese un momento, le tengo que decir algo, mire, y le dice, estaba yo ahí y Dios me dijo que le dijera esto y esto y esto. Y la persona que evidentemente tenía la necesidad se quebranta, llora y empieza a sentir gratitud porque se da cuenta que hay alguien que la ve, como el canto que tenemos aquí que se llama El Dios que me ve, ¿verdad? Que la ve y que la conoce y que verla y conocerla le está diciendo, sí estoy al pendiente de ti, sí me importas. Y entonces hay oración, hay bendición, algo ocurre. Si alguien que es hijo de Dios se atreve a hacer lo que Dios le dijo que hiciera. ¿Estamos bien? Regresamos a Ananías. Pero qué increíble Ananías. Sí le dice, Señor, ahí te das cuenta que Ananías discierne que es Dios el que lo está mandando. Porque ¿quién en su sano juicio va a imaginarse algo tan preciso para ir a que lo maten? ¿Quién? A ver, contéstame. Pues claro que no. Tú le dices, Señor, es que ese hombre que me dices persigue a tu pueblo y tiene hasta permisos escritos, cartas para hacer lo que tenga que hacer con la gente. ¿Y tú quieres que yo vaya? Sí, porque instrumento me es este, yo le voy a mostrar cuánto ha de padecer. Y bueno, ya acaba el diálogo y Ananías hace caso, obedece. Mira, si el Espíritu de Dios me dijo, me puso en mi corazón que te hablara de esto, es porque está preparando tu corazón o te está animando tu corazón para lo que viene. En tu vida, tu vida personal. Porque resulta que, ¿qué crees? Te va a pasar. Y yo te voy a decir algo. Aquí voy a hacer un paréntesis. En la actualidad, en nuestra modernidad, tenemos demasiada información. Demasiadas imágenes, luces, colores, historias, unas escritas, otras plasmadas en películas, otras en audio, ¿verdad? Y historias y cosas. Es una cantidad de información impresionante que de repente puede ser un poco más complejo para algunas personas discernir si lo que está escuchando es Dios o no, por la cantidad de información que hay. Pero te voy a decir algo que no es tan difícil de entender. Cuando Dios te habla a ti en lo personal, es una inquietud que no puedes contener. Te desborda, va más allá de tus pensamientos. Y a veces, dicho sea de paso, ¿verdad? Te pide cosas que no necesariamente son las que quieres hacer. Hey, ¿estás ahí? A veces Dios te pide hacer cosas que no necesariamente es lo que tú quieres hacer. Tú estás enojado con alguien y tú quieres que le caiga un rayo a esa persona. O que la apachurre un tranvía. Bueno, un tren no. Eso es lo que tú quieres que le pase. Pero entonces llegas con Jesús y Él te dice, tienes que perdonar, hijo o hija.
Y no quiero, no me gusta, no se lo merece. No, no es pregunta. Ahí diga conmigo, no es pregunta. Aquí va otra vez. Se lo he dicho y se lo voy a decir siempre. Perdonar a alguien no es algo que yo puedo tener como opción. Si yo digo, diga conmigo, si yo digo que soy hijo de Dios, siempre tengo que perdonar. A ver, diga conmigo otra vez. Siempre tengo que perdonar. Entonces, estás en un entripado loco y entonces viene el Señor, a veces te lo dice con una energía fuerte, a veces con un corazón tierno de amor te dice, hijo, mira, pero Él te va a decir, ve y perdona a esa persona. Mira, yo te voy a decir una cosa, es otro paréntesis. Si tú eres una persona que te cuesta trabajo perdonar, de una vez te animo a que te vayas ejercitando y lo hagas inmediatamente. En cuanto la persona te ofendió o sucedió el asunto que te ofendió, inmediatamente hazlo, porque si no, se te va a complicar mucho el asunto. Ey, buena atención. Primero, si tú no perdonas, Dios no te perdona. Segundo, si tú no lo haces, te resistes, pero verdaderamente amas a Dios, el Señor te va a estar insistiendo. Y va a llegar el momento en que te va a decir, ¿sabes qué? Vas a ir y le vas a pedir perdón a esa persona que te ofendió. Pero si a mí me ofendió, pues sí, pero no te ha dado la gana de ir a pedir a perdonar. ¿Desde cuándo te dije? Ahora te va a tocar ir y pedirle perdón. Uy, pues vas a parecer peor que tlaconete con sal. Si no querías, cuando era voluntario y lindo, de repente te va a llevar. ¿Por qué te estoy hablando de esta manera? Porque Dios es Señor, es Rey, es soberano. Y cuando tú le entregaste tu vida, le dijiste, Señor, yo te reconozco como tal. Dios, Rey soberano. ¿Estás ahí? ¿Y qué crees? De repente se le ocurre a Dios ejercer su soberanía. ¿Sí? De repente dice, hijo, haz esto. Y no importa que refunfuñes o repeles. Vamos a decir que Ananías era un hijo obediente. Porque aunque no quería ir, ¿qué hizo? Fue. ¿Quería ir? No quería ir, ¿verdad? ¿Pero qué hizo? Fue. Bueno, pues más o menos así es la cosa. Te estoy poniendo un ejemplo bien sencillo, porque al que le conviene perdonar es a ti, aunque Dios te obligue. Habrá otros momentos y otras cosas, ¿verdad?, que no serán tan maravillosas, y de todas maneras vas a recibir bendición por ser obediente. Entonces, tiene que quedar claro que Dios confía de una manera muy especial en los obedientes. Este pasaje nos lo recuerda. Porque cuando le dice a Ananías, yo le mostré en visión a un hombre que entraba, un hombre que se llamaba Ananías. Y si le hubiera dicho a Ananías que no, a Dios, ¿qué hubiera pasado? ¿Te has puesto a pensar? A mí a veces me gusta pensar qué hubiera pasado en la historia de lo que leo en la Biblia si hubiera sido de otra manera. ¿Qué hubiera pasado si Ananías le hubiera dicho que no? Es muy chistoso lo que me puedo imaginar. Me puedo imaginar que se regresa a Dios a decirle a Pablo, fíjate que no siempre se llama Ananías, se llama Juan. ¿No? Es increíble. ¿Por qué? Porque tú y yo hablamos de algo bien importante. Dios nos ama, nos bendice y nos respeta nuestra libertad. Ey, escucha. Te recuerdo un ejemplo semejante. Está el ángel que se le aparece a una mujer llamada María, virgen, y le dice, vas a tener un hijo de Dios y vas a ponerle por nombre así y así. Pero ella tiene que llegar un momento en que diga, hágase en mí o en esta que es la esclava del Señor, según tu palabra. O sea, tiene que acceder. ¿Estás ahí? Si no tuvieras que acceder, tú nada más serías obligado. Y no tendría ningún caso estar aquí sentados escuchando este mensaje, porque ya estarías siendo obligado. El diablo obliga, Dios no. Pero Dios confía en el amor y Dios confía
en que tú eres serio cuando le ofreces tu vida. Dios confía en que si tú le dices, tú eres mi Señor y mi Salvador, a pesar de que a veces te cueste trabajo, vas a terminar obedeciéndolo. Hey, ¿estás ahí? Y hay veces que puede ser algo tan sobrenatural como lo que le pasó a Ananías. Porque a mí lo que me llama la atención de Ananías son muchas cosas. Uno, que es un discípulo que no se vuelve a mencionar en la Biblia. Es el único pasaje del que se habla. Dos, que es una persona sensible a Dios. Diga conmigo, sensible. Ananías no está diciendo, ¿cómo será que Dios dice que las personas como yo tenemos que hacer las cosas? Él no está pensando así, porque él le podía haber dicho a Dios, a ver, dime una cosa, ¿me pongo un disfraz? ¿Qué lenguaje ocupo? ¿No será que mejor mando a alguien primero adelante de mí para ver si todo está en orden? ¿Qué tal que lo que estoy recibiendo no eres tú? Y entonces voy a ese lugar y no está nadie. Ey, pon atención. ¿Se parece conocido? Se parece a muchas veces cuando estás ahí escuchando el mensaje y empiezas a poner un montón de peros a todo. Y la verdad es que no es así. Tú me estás viendo a mí, me estás escuchando y te estoy citando la Escritura. Pero si al que ves no le haces caso y le pones atención a medias a veces, ¿qué va a pasar cuando Dios te hable? ¿Realmente le vas a hacer caso? Ahora sí pelaron los ojos así algunos. Dicen, no sé. Pues quién sabe. No, pues yo creo que mejor sí. Mejor sí haz caso, porque el Espíritu Santo es dado a los que lee. Y regresamos a Saulo. Dijo que llegó Ananías, le impuso las manos, se le cayeron unas escamas, fue bautizado y fue lleno del el perseguidor de la iglesia, de Cristo. Lleno del Espíritu Santo inmediatamente después de haber sido uno de los más acérrimos perseguidores de la iglesia. Así que más pronto cae un hablador que un cojo. Él no se daba cuenta ni se dio de cómo el Señor se lo iba a encontrar un día y además iba a acabar siendo un instrumento de lo más importante. Sí, es de lo más importante. Porque el apóstol Pablo, Saulo, del que estamos hablando, escribió la gran mayoría de los escritos que están en el Nuevo Testamento. Sus cartas, las cartas paulinas, que son las que, por cierto, le dan dirección a la iglesia. Y la iglesia somos los creyentes. Diga conmigo, la iglesia somos los creyentes. No es el edificio, dígalo, no es el edificio, ni tampoco la institución. Somos los creyentes. Y tenemos una cabeza que se llama Jesús. Y nos dirige el Espíritu Santo. Ok. Hasta ahí vamos bien. Entonces, ¿Dios sí dirige su iglesia o no dirige su iglesia? Claro que la dirige. Entonces, ¿Dios le habla a cualquier miembro de su iglesia o no le habla a cualquier miembro de su iglesia? ¿Dios usa a cualquier miembro de su iglesia o no usa a cualquier miembro de su iglesia? Claro que lo usa. Estamos viendo el ejemplo de Ananías. Lo que nos importa de Ananías, todo eso que dijimos nos queda claro, pero lo que nos importa de Ananías es el modelo que representa. Porque sin importar quién haya sido Ananías, lo que nos importa en el testimonio dado aquí es que ya en ese momento ya es un hombre que cree en Jesucristo. Ya es un hijo de Dios. Diga conmigo, ya es un hijo de Dios. Como cualquier persona que ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Le puede hablar Dios a cualquier persona en esas condiciones? Sí. Ahora, me parece evidente que Ananías era un creyente lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué es tan importante hablar del Espíritu Santo? Porque a muchas congregaciones, iglesias, denominaciones, si se le menciona, no se le reconoce necesariamente. Y si se le menciona a la persona del Espíritu Santo, a veces no se le da el lugar debido. Y el lugar debido es el que guía a la iglesia hoy. Es a través de la persona del Espíritu Santo que tú y yo podemos hacer tal o cual cosa movidos por Él. ¿Está usted ahí?
Entonces, tú vas a verlo vez tras vez en las Escrituras. Vas a ver a Jesús, vas a ver al Espíritu Santo de Dios haciendo cosas maravillosas a través de las personas que le creen y le obedecen. Diga conmigo que le creen y le obedecen. Vuélvalo a decir, que le creen y le obedecen. A mí a veces me parece importante cuando estoy pasando alguna situación mental y aún con mis palabras repetir cosas como esta. Le creen y le obedecen, le creen y le obedecen. Yo a veces me puedo equivocar igual que tú al escuchar la voz de Dios y puedo pensar que de repente Dios me puso a hacer algo que realmente no me puso a hacer. Pero yo prefiero en ese momento decir, Dios, si tú me dices que yo haga algo, lo voy a hacer. Ayúdame para no equivocarme. Tengo temor de Dios. No quiero hacer nada que sea contrario a tu voluntad. Ahora, es mucho más fácil equivocarse si no conoces la Biblia. Mucho más fácil. Puedes escuchar voces, puedes oír cosas, puedes ver cosas, pero no necesariamente ser de Dios. Porque quiero decirte que también existen visiones y cosas espirituales que su origen no es Dios. Pon atención a esto. Es otro paréntesis de lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque una persona que nada más es emocional, que no lee la Biblia y está buscando a Dios, fácilmente puede ser engañada. Por eso también pone Dios autoridad en su iglesia. Cuando una persona es muy nueva, en Cristo quiero decir, conociendo a Dios, es importante que se acerque con las personas que tienen más experiencia para que les platique lo que les está pasando. Y entonces la persona que tiene más experiencia, ya sea porque ora o porque lo sabe, puede guiar o instruir al más joven. ¿Estás ahí? Una persona que nunca lee su Biblia, aunque venga cada 8 días a la iglesia, ¿verdad? Se le va quedando poco a poco algo de lo que se va diciendo, pero no tiene un concepto amplio. Sin embargo, puede ser que esté escuchando cosas o viendo cosas, pudiera ser engañada así. Todo debe ser sometido a la Biblia, a la palabra de Dios. Toda visión, todo sueño, toda palabra que recibimos, cualquiera que sea la forma como la recibimos, no podemos dar por hecho a ciencia cierta que es de Dios. ¿Por qué? Sobre todo si no tenemos un conocimiento de Dios. Porque podemos confundirnos. ¿Estamos bien? ¿Está usted ahí? Para alguien que tiene cierto tiempo, es muy fácil identificar si algo de lo que la persona recibió es o no es de parte de Dios. ¿Por qué? Pues porque conocemos la Escritura y hay cosas que puede venir la persona a decir que no corresponden con lo que dice la Escritura. Ahorita no voy a poner ejemplos porque sea muy largo, pero lo tengo que mencionar porque eso no debería de ser un obstáculo para ser sensibles a la voz de Dios como Ananías. Yo quiero pensar que Dios quiere que tú y yo seamos sensibles a la voz de Dios como lo hizo Ananías. Y bueno, yo hablo por mí. A mí en lo personal sí me han pasado muchas veces que tengo visiones, también sueños. Pero a mí me impresionan mucho más las visiones. Porque el sueño de repente puede parecer un poco complicado porque no tienes nada de tu voluntad en el asunto, estás dormido y nada más te pasan cosas en el sueño, ¿no? Y sí, Dios usa eso también. Y he tenido muchos sueños de Dios, pero cuando más me impacta a mí es cuando estoy así, como ahorita, y de repente tengo una visión. Ahorita les puedo mencionar una que les puede interesar. Un día, yo me quejaba mucho cuando recién llegué a Texcoco por todo. Porque no había nada, porque no podía hacer gran cosa, porque los domingos la gente se iba, porque estaba muy sucio, por todo y por todo me quejaba. Y un día oí la voz de Dios que me dijo, yo no te traje a esta tierra para maldecirla. Deja de hablar mal de ella. Si aquí la gente habla mal de ella, así es como están. Pero yo te traje aquí para que esta tierra sea transformada. Empieza a hacer declaraciones correctas de mi palabra sobre esta tierra. Y yo quise ser obediente y lo hice, de verdad.
A pesar de que me costó un poco de trabajo al principio, lo compartí con algunas personas y les dije, ¿saben qué? Vamos a cambiar el lenguaje, vamos a hablar bien, vamos a orar de esta manera y empezamos a hacer un montón de cosas. Pero en ese proceso, un día estaba compartiendo, como ahorita aquí en aquel lugar donde nos reuníamos, y así como estoy ahorita viéndolos a ustedes, tuve una visión muy especial. Yo veía la tierra seca, así, cuarteada, como cuando no ha llovido y está muy, muy seca, donde no crece nada, ni los nopales, los pobres están secos, ya, todo se secó, cuarteada la tierra. Y yo me acuerdo que estaba yo hablando y mientras hablaba lo estaba viendo y yo le estaba diciendo en mi mente a Dios y le decía, Señor, en esta tierra, ¿cómo vamos a sacar alimento de ella para sobrevivir si no se da nada? ¿No? Y entonces me recordaba, todo esto estoy hablando como ahorita y yo estoy teniendo esa visión y está pasando eso. Y entonces me empezó a decir, bendice la tierra para que produzca lo que tiene que producir. Y entonces me vinieron varias escrituras que dice que Él va a abrir manantiales en el desierto, por eso es una de las razones de por qué nos llamamos manantial de avivamiento. Manantiales en el desierto y que va a convertir la tierra fértil, la tierra estéril en tierra fértil y la tierra fértil en un bosque. Y mientras estaba yo viendo eso, veía yo que empezaba a salir así como si estuviera yo ahorita aquí y de mis pies empezaba a salir agua. Y esa agua era agua limpia, como un pequeño río, pero que empezó a ser cada vez más fuerte. Y la tierra se empezó a humectar. Todo eso está pasando mientras yo estoy predicando. Y está el agua saliendo y se pone cristalina el agua, así de esos ríos bonitos de agua limpia, ¿no? Y mientras yo veo eso, veo que esa agua se va así como en un río, pero luego se va extendiendo. Y entonces donde alcanza a tocar, empiezan a salir unos pequeños brotecitos que desde mi punto de vista parecían unas lindas lechugas. Entonces empecé a decir, bueno, por lo menos lechugas ya vamos a comer. Sí, todo eso estaba pasando, es una visión. Y entonces el Señor me dijo, conforme tú bendigas la tierra se va a volver una tierra productiva y bendecida. Conforme tú le hables a la tierra va a ir cambiando y va a ir siendo transformada. Pero entonces empezó a pasar algo muy hermoso, que eso es todavía más, ¿no? De repente del agua, ya no nada más era la pura agua, sino que empezaban a salir, brotaban piedras, pero piedras preciosas. Empezaban a salir piedras así de diferentes colores que se iban con la misma corriente del agua, se iban yendo. Y yo sé que las piedras preciosas sí representan tesoros y representan riqueza, pero yo sé que representan dones dados por Dios a las personas. Entonces yo cuando veo piedras preciosas, sé que Dios va a repartir muchos dones a la gente. Y entonces la gente que estaba en pobreza, en escasez, en ignorancia, de repente empieza a recibir tesoros del cielo. Y no nada más tiene el sustento porque la lluvia, el agua se produce y hay fertilidad, sino que además de parte de Dios vienen regalos para agregarle. Y entonces pasa el tiempo y empezamos a ver un Texcoco que empieza a ser transformado. Y lo que originalmente era una visión que se convirtió en una declaración de fe, se empezó a convertir en un lugar hermoso. Y todavía le falta. Pero ya no estamos nada más 1, 2, 3, 5, 10, 50, sino que aquí y en todas partes donde se reúne la gente en Texcoco y adora a Jesucristo y le da lugar y le honra y le busca, ahí hay bendición, ahí hay fructificación, ahí hay paz, ahí hay salvación, ahí hay el poder no solo para la persona que está, sino para poderlo repartir. Oiga, denle un aplauso al Señor, ¿no? Gracias, Jesús. Si Texcoco no hubiera cambiado, yo hubiera pensado que estaba yo indigesto. Si Texcoco se hubiera quedado de la misma manera que hace 16 años, yo hubiera pensado que era una cosa que yo no, quién sabe qué pasó. Pero yo he visto el cumplimiento de la palabra dada por Dios y he visto la transformación de una tierra que todavía sigue en proceso y que sigue creciendo y sigue cambiando para ser cada vez más bendecida. Pero ¿qué crees?
no solamente me toca a mí hacer eso. Ni siquiera solamente a las personas que me acompañaban en ese momento. Si muchos de ustedes están aquí, es porque Dios ha tocado sus vidas por su amor y por su misericordia, donde quiera que tú estabas, como lo hizo conmigo y lo hizo con cualquiera, para que el día de hoy puedas estar sentado escuchando este mensaje, alimentándote de su palabra, creyendo en Él, para poder tener una vida no solo bendecida y transformada para ti, sino para tocar y afectar a muchísima gente que te rodea. Amén. ¿Estás de acuerdo? Pues emociónate, ¿no? Sí, dale un aplauso al Señor. Gracias, Jesús. Gracias. Así que Ananías es un hombre que nos da una enseñanza increíble. Yo reconozco que me gustaría ser más sensible a la voz de Dios, y yo te digo algo, no puedo decir que Dios no me habla o que yo nunca lo he escuchado, porque eso no sería verdad. De hecho, yo te voy a decir un secreto. Si yo no hubiera tenido un encuentro sobrenatural, escucha, si yo no hubiera tenido un encuentro sobrenatural con Dios, lo más seguro es que yo estaría dedicado a otra cosa. Yo no estaría aquí. Déjate tú, hay un montón de cosas que me gusta hacer, hay un montón de cosas donde yo hubiera podido desarrollar otras cosas, pero Dios tuvo amor, me encontró un día, me confrontó, ¿verdad? No solamente para salvarme y rescatarme, porque ese fue mi primer encuentro sobrenatural que tuve con Dios, sino cuando me dijo que tenía que dedicarme a servirlo. Y yo he tenido encuentros muy fuertes porque cuando Él me salvó fue muy diferente, porque yo simplemente caí rendido en ese encuentro sobrenatural y le dije: aquí estoy, Señor, haz de mi vida lo que quieras, y si no me cambias yo ni me muevo. Me sentía tan mal ese día, me acuerdo, sentía tan perdido, tan lejano, estaba joven, no me acuerdo qué edad tendría, pero he tenido como unos 17 años, 18, no más. Y yo caí postrado. Me acuerdo ese día en la congregación donde yo asistía, que estaba bien chiquita, era como la mitad de esta, yo creo. Invitaron a Marco Barrientos, que entonces no era el Marco Barrientos que soy, pero era un Marco Barrientos muy joven, y él predicó, dio un mensaje acerca de David, no se me olvida. Y entonces yo caigo postrado y me quedo en el piso, y yo sentía que traía aquí atrás una piedra inmensa que no me dejaba ni mover. Y era la verdad, era pecado, era ignorancia, era tristeza, era frustración, eran muchas cosas ahí. Pero me acuerdo perfecto que le dije: Señor, me siento tan mal en mi vida que yo prefiero quedarme aquí si tú no haces algo. Aquí me quedo. ¿Para qué me levanto? ¿Para qué? ¿Para seguir haciendo cosas malas? ¿Para hacerle daño a otras personas? ¿Para vivir de esta manera? No, Señor. Y ahí me quedé. Y pasó un rato, no me preguntes cuánto, porque no tengo la menor idea. Por lo que yo entiendo, tuvo que haber sido como una hora, una cosa así. Y de repente yo sentí que alguien se acercó y me tocó aquí atrás. Pero eso no pasó. No hubo una persona física que lo hiciera, sino que Dios mismo se preocupó por hacerlo y llegó y me tocó. Y cuando me tocó fue así, instantáneo. ¡Fu! Se quitó la carga, el peso, y haz de cuenta que de ser pesado yo sentía que flotaba. Yo dije: me tienen que amarrar porque si no me voy a ir. Así como un globo, igual que un globo de esos que tienen aire caliente o gas. Yo sentía que flotaba. Imagínate, después de ser una carga impresionante, de repente ya era: amárrenme porque me voy, ¿no? Era una experiencia tan impresionantemente maravillosa, una paz tan profunda, que yo hice algo que muy poca gente hace. Fíjate bien lo que te voy a decir. Es muy importante lo que te voy a decir. Me sentí tan liberado, porque es la palabra que tengo que usar. Me sentí tan bien. No sé si alguna vez lo había estado, pero ese día fue tan maravilloso lo que Dios había hecho conmigo, que yo me acuerdo que hice algo, hice un voto con Dios. Le dije: Señor, yo no sé
sí hay otros lugares, sí hay otras iglesias, sí hay otros lugares a donde acudir. Yo lo único que sé es que tú aquí me tocaste. Tú aquí hiciste una obra en mi vida y yo delante de ti te digo que salvo que tú me saques de aquí, yo aquí me voy a quedar hice un voto, en las buenas y en las malas, en las duras y en las maduras, sin importar si la gente es buena o no, si es fiel o no, si se porta bien o no, no me importa nada de eso, le dije. A mí no me va a importar si la gente es bien portada o si se trata bien o si es grosera o si no me interesa. Tú me tocaste aquí y yo hago un voto de fidelidad a ti, Señor, y aquí, a donde tú me tocaste. Fíjese bien. Y yo me paré de ahí. Totalmente otra persona. Transformada. Transformada, 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 transformada. No me reconocía a nadie. Las personas que me compartieron, con mucho temor y temblor, se me acercaron. Ustedes dicen que algunos dicen, ay, es que a mí me da miedo el pastor. Bueno, en ese tiempo de verdad era para darle miedo al que fuera. En serio. Ellas, porque Dios las mandó, eran 2 amigas de mi hermana, se me acercaron para hablarme de Dios, pero les daba pavor acercarse. Pero ellas no sabían que yo necesitaba a Dios realmente. Te lo digo para que aprendas algo. No te dejes llevar por las apariencias. Las personas pueden parecer que no necesitan o que no quieren, pero su corazón puede estar clamando por la necesidad tan grande que tienen. Así estaba yo. Y entonces estas muchachas me compartieron, recibí a Jesús. Ya después me dijeron, no hombre, es que si no fuera porque Dios nos empujó, nunca hubiéramos llegado contigo. Porque nos daba mucho miedo. Y ya después les daba miedo porque les decía, eso no está bien, eso no le agrada a Dios. Y ya me daban la vuelta, ¿no? Pero transformado. ¿Estás ahí? Dios es real. Dios existe, Dios se manifiesta, Dios habla y Dios cambia. Y ese es el día para ti de tener un encuentro renovado si lo has tenido, un nuevo encuentro si no lo has tenido, algo especial que Dios quiere hacer contigo. No hay acepción de personas. El que quiere, recibe. Y te vuelvo a repetir, llegaste aquí, que es un lugar que Dios ha levantado. Escucha lo que estoy hablando, porque esto es importante. Este lugar, pudimos haber hecho muchas cosas nosotros, los que estamos de alguna manera colaborando, pero yo te doy testimonio que este lugar no existiría si Dios no lo hubiera levantado. Yo no estaría aquí, mi esposa no me hubiera acompañado, no estaríamos en este lugar, no hubiéramos venido a Texcoco. Estamos hablando de esta congregación. Dios tiene otros ministerios, tiene otros llamados. Estoy hablando de este. Pero si este lugar existe, a mí me queda claro que es porque Dios quería que existiera. Hubo mucha oración e intercesión para que así fuera. Dios fue el que dijo, aquí y levanta y haz. Y otro día te platico otra visión que me dio para estar aquí, ¿verdad? Pero lo que sí te quiero decir es que Él, por su amor y misericordia, se manifiesta en este lugar. Y se manifiesta de manera diversa. Una de ellas es que mucha gente que viene totalmente intranquila, de repente empieza a sentir paz que no tenía ni conocía. Otros, sanidades, tremendas y poderosas sanidades que ha habido entre nosotros. Otra gente ha sido liberada de espíritus malignos, real. Es verdad, así es. Entonces, yo te invito a que seas no nada más un observador, sino un partícipe. Para que cuando vayas por la calle y Dios te diga algo, tú le hagas caso a Dios y manifiestes el poder de Dios y seas sensible a la voz de Dios y te dejes guiar por el Espíritu Santo. Porque Ananías hizo lo que Dios le dijo. Ve, impone las manos porque va a recuperar la vista, y entonces lo bautizó y fue lleno del Espíritu Santo. Todo eso fue dirección de Dios. Hey, ¿estás ahí? Yo puedo saber qué es lo que Dios quiere porque lo dice su palabra, pero también porque me lo puede decir. Yo nomás te voy a decir una cosa. Dios quiere que todos seamos salvos.
Todos. Él murió por todos. No todos lo van a recibir, pero lo que Él hizo alcanza para todos. ¿Estás ahí? Dios quiere que todos los hijos suyos seamos llenos del Espíritu Santo. Pon tu mano aquí. Dios quiere que yo sea lleno del Espíritu Santo. Ahora, si entendiste qué es eso, un poquito con lo que leímos, quiere decir que pon tu mano, yo voy a obedecer la voz de Dios. Y me van a pasar cosas sobrenaturales. Gente va a sanar a través de mis manos. Y va a ser liberada de demonios a través de mi oración. Porque Dios es bueno y quiere la bendición para toda la gente que me rodea. Empezando por mi propia familia. En el nombre de Jesús. Cierra tus ojos y estrena las visiones de Dios en tu vida. En esta congregación hay una unción profética. Y eso significa que Dios derrama sobre nosotros todos algo de lo profético. A veces es una palabra, una visión, un sueño, una dirección, un impulso de Dios. A veces te vas a encontrar hablando cosas que no habías ni pensado y te vas hasta a asustar porque vas a decir, wow, ¿por qué me pasó esto? Porque el Espíritu Santo te toma y te usa y de repente vas a estar diciendo cosas que ni te imaginabas. Pero ahora, quiero decir algo antes de continuar. Dejen todos sus ojos cerrados, por favor. Yo necesito que en un momento determinado tú entiendas, si es la primera vez que vienes a esta casa, a este lugar, que hay una necesidad de que entregues tu vida a Jesús. Tú necesitas entregarle tu vida a Jesús. Jesús está aquí. Su Espíritu Santo está aquí. ¿Y sabes algo? Él es el que te convence, no yo, de que necesitas a Jesús. El Espíritu Santo te conduce a Jesús. El Espíritu Santo te dice que Jesús es Dios y que Él fue el que hizo la obra para salvarte. Y que tú lo único que necesitas hacer es creerlo, recibirlo, aceptarlo. Pero lo tienes que hacer de una manera tal que sea con tus labios proclamado, con tus labios declarado. Porque dice la Escritura que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si tú es la primera vez que vienes a este lugar y le quieres entregar tu vida a Jesús, quiero que me levantes tu mano derecha, te quiero acompañar, veo su mano en una oración, veo su mano, déjela levantada un momentito, veo su mano. ¿Quién más dice yo quiero entregarle mi vida? Veo su mano, veo su mano. Déjeme un momentito su mano levantada, por favor. ¿Hay alguien más que dice yo le quiero entregar mi vida a Jesús hoy? No tengas miedo, este compromiso no es conmigo, es con Dios. Pero yo te tengo que guiar en una oración. Ya puedes bajar tu mano, tú que la levantaste. Esta oración la vamos a hacer todos contigo, pero es para que tú la hagas, tú que es la primera vez que vienes a este lugar. Esta oración es porque es un momento en donde tú tomas una decisión de creer y de recibir a Jesús. Todos vamos a orar esta oración con voz audible. Tú que es la primera vez que vienes especialmente, dilo con tus propias palabras. Yo voy diciendo la oración y tú la vas a ir repitiendo. Y todos vamos a acompañarte. Di después de mí, Señor Jesucristo, en este momento yo te doy gracias por tu amor y por tu misericordia. Yo te entrego mi vida. Me arrepiento de mis pecados. Y desde este día yo te confieso y te declaro como el único Señor, Dios, Rey y Salvador de mi vida. Desde este día, dilo por favor, desde este día yo te voy a seguir, a obedecer y a creer. En el nombre de Jesús. Amén. Deja tus ojos cerrados un momento.
porque la presencia de Dios está aquí. Si tú hiciste esta oración por primera vez, dice la Escritura, la Biblia, la palabra de Dios, que has pasado de muerte a vida, de tinieblas a luz, y que tus pecados han sido perdonados, y que tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida, de tal manera que hay una fiesta en los cielos, porque tú decidiste convertirte tu corazón completamente y entregarle tu vida a Jesucristo. Y así como estamos en este momento, ¿verdad?, de reflexión, vamos a hacer una oración para pedirle al Espíritu de Dios que venga y que tome su lugar en nuestras vidas. Así como tienes tu mano en tu corazón, y dile: Espíritu Santo, yo he sido lavado por la sangre de Jesús. Limpia mi mente, limpia mi corazón, limpia mi alma. Desde este día yo decido creerte. Ven, toma tu lugar, Espíritu Santo. Toma tu lugar, Espíritu Santo, en mi vida. Y ahora espera. Así quédate con tus ojos cerrados, espera, porque cuando tú le invitas al Espíritu de Dios a venir a ti, Él te toma la palabra y viene. Y mientras está pasando esto, te voy a decir de nuevo, una evidencia del Espíritu Santo es que Él te quita o te aleja de lo malo que tú hacías. Una evidencia de la presencia del Espíritu Santo es que te va a estar llevando a que estés en comunión, en oración con Dios todo el tiempo. Una evidencia del Espíritu Santo es que sientes amor y compasión por gente que a lo mejor antes ni te interesaba. Una evidencia del Espíritu Santo es que te sientes con una necesidad de hablarle a otros de tu fe. Y aunque te rechacen, a ti no te importa, porque sientes el amor de Dios en tu corazón. Y empiezas a sentir compasión y te empiezas a sentir perdonado y limpio y libre, y cambias tu lenguaje porque sientes un amor que te envuelve, y muchas otras cosas más. Espíritu de Dios, ven, llénanos, Espíritu Santo, con la voz de autoridad que has puesto sobre mi vida. Yo flanqueo cualquier obstáculo natural o espiritual que hay en la vida, en la mente y el corazón de cualquiera de los miembros de esta congregación. Y te pido, Dios, en el nombre de Jesús, que tú vengas y tomes tu lugar en sus vidas. Señor, que este ejército de personas que están aquí, que te aman, que te siguen, que te obedecen, que te creen, vengan a tener una revelación de ti, un encuentro contigo, Jesús. Que vengan y te conozcan, que puedan abrazarte y puedan saber que tú eres poderoso y santo. Gracias, Jesús.